el desarrollo social, afectivo y comunicativo en los 2 primeros años. La niñez es la fase de la vida en que la relación social es de una importancia vital. ¿Cómo se transforma la relación trófica entre el feto y la madre en una relación psicológica a partir del nacimiento? Quien sale entonces al encuentro del niño o niña no es el mundo abstracto, sino seres de carne y hueso que van a dedicar sus energías a quienes se desarrolla psicológicamente, es decir, se abra al conocimiento de lo que lo rodea y el trato social con las personas. La evolución ha hecho que las criaturas humanas no han de buscar por sí mismas alimento, protección o cobijo, lo que en otras especies animales son transacciones inmediatas con la naturaleza. Esta, especialmente la humana, mediatizada por la familia y el grupo social. Una característica importante de las relaciones constituyentes del nicho social infantil es de estar impregnadas de afectividad. Los cuidados familiares y los intercambios comunicativos destilan normalmente ternura y amor. Las relaciones se tejen y se expanden gracias a los medios expresivos, la comunicación preverbal. Enseguida aparece el lenguaje. Los niños y niñas entienden y se hacen entender cada vez mejor. Sus motivaciones hacia la relación social y también la tutela y control familiares crean un cruce a su conducta dentro de la cultura que crecen. La relación social primordial. Entre todas ellas es primordial la que ha ido tejiendo el niño con la madre en su gestación y que se prolonga a lo largo de la infancia. Este se produce cuando los sistemas de la misma clase estructural, dos personas humanas por ejemplo, se envían mutuamente una serie de perturbaciones recurrentes de manera que cada uno se convierte en medio necesario para la producción y mantenimiento de la organización del otro. Los primeros encuentros entre el recién nacido y su madre son, de hecho, un eslabón fundamental en esa historia de mutuas perturbaciones que van a realizar el desarrollo de las dos personas. Adviértase que en la tarea de tejer los lazos sociales más primerizos y decisivos, no todo el peso y la responsabilidad recaen en la madre. Si madre y criatura constituyen una diada o sistema dual, el niño o la niña aportan también un granito de arena a esta relación. Se presupone que son los adultos quienes van a grabar los surcos o guías que servirán de pauta para unas relaciones sociales óptimas. Sin ir más lejos, los bebés difíciles, los irritables, los de lloro frecuente y penetrante, aquellos cuyos ritmos de sueño o vigilia van en contrapelo de los de sus padres, los que son poco expresivos en los primeros contactos sociales, todo lo cual puede considerarse como estados de organización, puede tener problemas a la hora de establecer los lazos primordiales con la madre y la familia. Nos extenderemos en este tema a tratar más adelante del temperamento. Sociabilidad y socialización. Los niños son, ya desde que nacen, seres sociales. Lo son en la mente y en las disposiciones de los padres hacia ellos. Los padres no consideran a sus hijos como meros organismos, sino como personas, y se comportan con ellos como tales. Incluso sus expresiones comunicativas más primerizas implican su convencimiento de que los niños son de alguna manera receptivos a sus intentos de comunicación. La sociabilidad de los niños se manifiesta a sí mismo en multitud de detalles, su comportamiento más que todo. Aunque los niños son seres sociales, su sociabilidad aún está en germen. El proceso de su desarrollo se denomina socialización. Los niños y niñas que nacen dentro de un grupo humano llegan a ser miembros plenos de él. La socialización se realiza primordialmente en el seno de la familia. Corresponde naturalmente a los padres el inducir a los hijos desde muy pequeños en las normas, valores y actividades prácticas de todo tipo que tienen vigencia en su grupo social. Allí donde la familia es extensa, donde conviven varias generaciones y parientes colaterales, es toda ella
quien contribuye a la socialización. Al abrir su mente a la vida cotidiana, actividades y normas, los pequeños observan, imitan, reciben instrucciones, se despliegan exigencias, adquieren habilidades, etc. Su conducta se va ajustando al prototipo de niño o niña que promueve el grupo social en el que viven. En ello consiste la educación, un concepto bastante afín al de la socialización. El marco relacional afectivo del desarrollo en la infancia. Los niños y niñas se desarrollan en tanto en cuanto se relacionan con las personas. Gracias a estas relaciones entran en el mundo social, pero tejen sus relaciones solo con las personas que le dedican afecto y ternura. Los fundamentos del proceso de hacerse uno más entre los otros son de naturaleza afectivo-emocional. René Spitz, en 1965, engloba bajo el nombre de clima afectivo la totalidad de fuerzas que influencian en el desarrollo de los niños. Las primeras formas de relación interpersonal diferenciadas ya a los 3 meses se organizan sobre la base de estados afectivos positivos y negativos. Entre los primeros ocupa un lugar preeminente la sonrisa. La desazón y el disgusto o enfado también movilizan a los adultos y les lleva a inquirir sus causas. Inmediatamente aparecen los intercambios protoconvencionales y las vocalizaciones anticipadoras del habla. Poco tiempo después se inauguran los formatos típicos del cucú o tas. Son sonetes infantiles a dúo, etc. A los 9 meses, el niño hace gala de una clara intencionalidad expresiva. En síntesis, la madre y el padre y el grupo social primario en cuyo seno el niño o la niña ven la luz se convierte, gracias al clima afectivo, en una plataforma de lanzamiento de su sociabilidad. El vínculo afectivo. Hacia los 6 meses, cuando ya apuntan las capacidades de desplazamiento autónomo del niño o niña, aunque sea arrastrándose o gateando, y su capacidad discriminatoria visual ya está bien asentada, emergen unos comportamientos típicos de la llamada hacia el adulto en búsqueda de su proximidad. La destinataria de estos comportamientos no es cualquier persona. Generalmente el niño llama siempre a su madre o busca refugio en ella. Tales comportamientos se producen cuando los niños perciben algo que sienten como una amenaza, potencial o real. Por ejemplo, la llegada de alguien extraño. También se dan cuando la madre se ausenta o se aleja del pequeño en un lugar no familiar. Ya a partir de los 2 años, los niños se lanzan al juego y exploraciones que los alejan de quienes les cuidan. Si entonces percibe algo peligroso, rápidamente se refugia en ellas o lloran o gritan que por favor acudan hacia ellos. Los adultos, por su lado, tratan de no perder de vista a sus pequeños y a menudo se desplazan para cerciorarse de que todo esté bien. Esta modalidad de conducta infantil y materna, bien conocida y muchas veces descrita, encuentra su explicación en la teoría del vínculo o apego. El temperamento. La psicología del desarrollo ha desempolvado recientemente un viejo concepto y lo está aplicando en una perspectiva típicamente interrelacional, para iluminar este juego a dúo que se teje entre la criatura y el adulto. Nos referimos al temperamento. En primera aproximación, este término se refiere a rasgos de comportamiento o patrones de reacción que arrojan una cierta estabilidad. Son asimismo comportamientos o reacciones que tienen conexión con lo que se llama estado de ánimo, humor y por lo tanto impregnadas de tono emocional. Estas dos características hacen del temperamento una dimensión que cuenta decisivamente en la manera como las personas, los niños en particular, conectan las unas con las otras. Las bases del temperamento han de buscarse en parámetros de reacción típicos del sistema nervioso. En términos más asequibles, hablaríamos de criaturas tranquilas y sosegadas frente a las fácilmente irritables, criaturas de ritmos vitales lentos
frente al ritmo vital acelerado, pasivas frente a las activas, aquellas a las que una conmoción perturba a largo tiempo frente a las que se restabilizan pronto. A la larga, la psicología popular caracteriza a esta gama de niños de fáciles o difíciles, tranquilos o agitados, encantadores o cargantes o quizá insoportables. Es obvio que estas caracterizaciones, con las expectativas que llevan emparejadas, impregnan la relación entre niños y adultos y la hacen gratificantes o por lo contrario dificultosas. Un niño o niña llorones por sus ritmos de sueño a contrapelo, de día dormido y despiertos de noche, pueden crear estrés en los adultos. Se hace necesaria por parte de estos una admirable dosis de paciencia y de dominio de sí. Estos niños de temperamento menos gratificantes se crean dificultades adicionales en cuanto que los adultos más o menos inconscientemente se retraen de estimularlos, ya sea para que no se exciten, ya sea porque no motivan a que se les dedique tiempo. También dada las características de sus sistemas perceptivo nervioso, procesan por los estímulos ambientales y su aprendizaje es aún más lento. Carencias afectivas y sus secuelas en el desarrollo. El tema de las carencias afectivas surgió como preocupación psicológica y social hace 50 años a partir de los trabajos de Bowlby en 1951 y Spitz en 1965, y otros psiquiatras infantiles al percatarse que las perturbaciones psicológicas que sufren los niños privados de la relación materna vinculante. Los autores citados tienen presente en sus diagnósticos a los niños recluidos en instituciones maternales, eufemismo que se aplica a centros donde son atendidos en los que toca a cuidados maternales, pero sin posibilidad de establecer lazos afectivos seguros y permanentes con un adulto. Las patologías que detectaron en muchos de estos niños revelan hasta qué punto la relación vinculante es necesaria para el bienestar y el desarrollo infantil normal. En 1981, Michael Rudder, un psiquiatra infantil de Londres, discípulo de Bowlby, hizo una puesta al día de los conocimientos acumulados hacia entonces sobre las secuelas del no establecimiento del vínculo o la ruptura del mismo. Rudder enumera patologías clínicas y sociales diversas, pero afirma que no puede incluirse en unas u otras sean a largo plazo, atribuibles solo al mal funcionamiento de la relación primordial madre e hijo. El ambiente y las experiencias ulteriores tienen también una parte importante. En una perspectiva clínica tradicional, este sería el punto a intervenir. La perspectiva sistémica sostendría, por lo contrario, que un vínculo defectuoso no es probablemente el hecho primario, sino que puede que sea, a su vez, la consecuencia de que el nicho ecológico familiar está seriamente perturbado, ya sea por la patología de los adultos que no forman, ya por una situación de estrés social al que no pueden hacer frente. Rudder reconoce implícitamente esto último cuando apunta que ciertas conductas antisociales de niños, hasta entonces atribuidas al déficit afectivo maternal, están correlacionadas con ambientes domésticos en proceso de ruptura. Rudder finalmente estudia los posibles efectos que para la seguridad afectiva de los niños pueden acarrear la práctica de llevarlos a guarderías infantiles o análogos desde los primeros meses de vida. Lo que en este último aspecto nos sugiere es que una coyuntura social, el creciente acceso de las mujeres al trabajo, interviene en la relación vinculante. Esta ya no es estriba únicamente en una hipotética calidad de trato maternal. Desde ahora deberemos tener en cuenta de que los lazos intrafamiliares están mediatizados por la organización social, o más concretamente,
que la diada madre e hijo se inserta en el microsistema familiar, el cual a su vez está ligado a otros sistemas, meso, exo y macrosistema de Bronfenbrenner. Dentro de esta perspectiva amplia, hay que situar el incremento del actualmente denominado maltrato infantil. Maltrato infantil que solo las crueldades que se cometen con los niños y niñas indefensos, no acudir sistemáticamente a ayudarles o remediar sus malestares, no limpiarlos, no alimentarlos debidamente, pegarles, hacerles quemaduras, malos tratos infantiles, son todas las formas de abuso sexual a que se les somete ya por miembros de la familia y por otros. Prostitución y pederastia. El maltrato infantil lo sufren todos aquellos niños que no tienen cubiertos sus derechos fundamentales a un hogar, niños de la calle, una escolarización, aunque se limiten a la alfabetización, una alimentación regular, niños a quienes se obliga a mendigar o robar o a vender droga, malos tratos infantiles, son los que sufren los niños víctimas de las guerras o a quienes se entrena para la guerra cuando aún no ha llegado ni siquiera a la adolescencia. Malos tratos infantiles son los que sufren en muchas culturas las niñas y las adolescentes en virtud de tradiciones que conculcan los derechos fundamentales de la mujer y de la humanidad, etc. No es necesario, con todo, que nos extendamos en referencias a culturas o prácticas exóticas. El maltrato infantil existe en torno a nosotros, en nuestras ciudades, en muchas familias, y no siempre las marginales. La familia, la otrora célula fundamental de la sociedad, está en profunda crisis y estrena otras modalidades. Cualesquiera que adopte sigue el vigor de principio. Está en profunda crisis y estrena otras modalidades. Sigue en vigor el principio de que los niños han de encontrar allí el clima afectivo que propicie su desarrollo. La inexistencia del mismo es ya una forma de maltrato. De ahí la pregunta, angustiosa e inquietante: ¿qué desarrollo puede prometerse a esos familiares de niños maltratados que el mundo de hoy alberga?